Vamos a iniciar propiamente la parte de los estudios que tienen que ver con servicio al mundo, ¿verdad? Hemos estado compartiendo varias semanas atrás, empezando con amar a Dios, amar al prójimo, y empezamos una serie, servir al mundo. Que el Señor pues nos dé claridad para poder entender lo que nos ha preparado para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que este estudio se ha titulado El servicio en una persona convertida. El servicio en una persona convertida. Vamos a ver, voy a estar presentando acá unas lecturas bíblicas simplemente por el punto de la dinámica, y también vamos a ir a la escritura para buscar otras específicamente. Las que presento, algunas van a estar en la nueva versión internacional, pues es una versión donde la manera de escribir puede ser más fácil de entenderla para nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del servicio en una persona convertida. Nada más vamos a recordar qué significa ser converso en el Señor, ¿verdad? Significa básicamente el traslado del poder de Satanás, digámoslo de esa manera, y hemos sido trasladados al reino de Dios en Hijo, ¿verdad? Y vamos a fundamentarnos sobre esta escritura. Vean ustedes. La conversión es, y vamos a desarrollarlo en esta mañana, es la base para lo que vamos a hablar acerca del servicio, es dejar de ser ciegos para poder ver. Bien, y dice Hechos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, veamos que para que haya una verdadera conversión, mis hermanos, debe haber dos principios: el principio del arrepentimiento y el principio de la fe. La conversión y la parte negativa sería la parte del arrepentimiento, ¿verdad? Eso no solamente, como hemos hablado, no vernos pecadores, sino sentirnos pecadores, ¿verdad? Y a partir de sentirnos pecadores, tenemos entonces la necesidad, la urgente necesidad de dirigirnos a un Salvador, que es la parte positiva de la conversión. Así que el Señor también nos ha dejado palabra. Por ejemplo, veamos Hechos 20:21, nada más para poder fundamentar esto. Las palabras de Pablo, porque lo que el Señor empezó anunciando en Marcos, que ha venido anunciando el reino de Dios a través del arrepentimiento y a través de creer en el Evangelio. Ahora, esto se ha transmitido también en el ministerio apostólico. Veamos Hechos 20:21, lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Básicamente es para poner la base de lo que estamos hablando, arrepentimiento y fe. Ahora, la conversión tiene, hermanos, dos características prácticas. Recuerden siempre los modelos que al menos me gusta utilizar, es dar una base por la cual sustentarnos y avanzar hacia el tema principal. Estamos hablando de la conversión básicamente. Entonces, busquemos por favor Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pongamos por favor atención a este pasaje que para mí es muy importante. Estamos hablando de la conversión, así que podríamos preguntarnos, ¿para qué somos conversos? ¿Cuál es el propósito a partir del cual nosotros tenemos vida en Jesucristo? En este pasaje, si ustedes pueden ver, hay dos características acá. Una está en el versículo 9 y otra está en el versículo 10. ¿Qué podemos ver allí en el versículo 9? Al final del versículo 9, el propósito, ¿para qué somos conversos? Para servir. Y en el versículo 10, ¿para qué?
para la esperanza, ¿no? Para esperar, dice, de los cielos a su Hijo. Vean cómo la Escritura nos da el propósito por los cuales nosotros somos llamados a la conversión. Así que, características prácticas de la conversión. Todos aquellos que hemos recibido por fe al Salvador Jesucristo tenemos dos características prácticas y nos sostenemos en dos características. Básicamente, servicio. Servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 9. Versículo 10, esperanza. Esperar de los cielos a su Hijo. Bien, y verdaderamente el servicio al mundo es un proceso, mis hermanos, arduo, difícil, ¿verdad? Ingrato, podríamos decir. Pero según este pasaje, el servicio, vean que es sostenido por la esperanza. Servimos al mundo, ¿por qué? A pesar de lo difícil que es, de lo desalentador que podría ser, nos sostiene la esperanza de recibir de los cielos a Dios en Hijo. Y aquí, recapitulando esta primera parte, somos conversos para servir y somos conversos para tener esperanza. Y la esperanza nos sostiene, mis hermanos, en ese ejercicio del servicio, ¿verdad? Ahora, vamos a hacer otra pregunta. Ya sabemos el propósito de nuestra conversión. Dos temas acá para servir. Es decir, todo aquel que es salvo en Jesucristo tiene un propósito, servicio. Y segundo propósito, esperanza. El servicio se sostiene en la esperanza. Ahora, ¿cómo mostramos? Es otra pregunta que he puesto acá. ¿Cómo mostramos a Dios? ¿Cómo mostramos a Dios mientras servimos? Es decir, estamos poniendo la base de que somos conversos para servir. No piensen que es paradójico lo que voy a decir, pero no es el servicio en sí mismo para lo que somos llamados, es decir, servir por servir, sino la manera en cómo servimos. Ahí está la diferencia entre, por ejemplo, fundaciones filantrópicas. Fundaciones filantrópicas son aquellas fundaciones que por amor a la humanidad hacen servicios al mundo. Podemos llamar, por ejemplo, la Cruz Roja. Cuando hay catástrofes, hay fundaciones que ayudan. Las placas que se ponen en todo lugar, ayudas sociales. Entonces, están sirviendo al mundo. Pero entonces, esas personas no necesariamente son conversas. Por eso estamos diciendo que no se confundan, espero no confundir, que no es por el servicio en sí mismo que nosotros somos conversos, sino por medio del amor relacional. En el servicio, nosotros mostramos a Dios al mundo. Vean ustedes qué interesante. Esto nos lo va a explicar Juan. Por favor, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y presten acá mucha atención para que puedan captar lo que intento decir. Capítulo 1, versículo 18. Hermanos, Dios es espíritu. Dios no lo podemos ver porque no aplica en un plano físico como estamos nosotros, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto jamás. Y de hecho es como Juan empieza diciendo en capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, Dios no lo podemos ver, pero esa generación, ¿cómo vio a Dios? Esa generación específicamente, por medio de la encarnación del Hijo. Así que en Jesucristo pudieron ver a Dios, pudieron escuchar a Dios, pudieron tocar a Dios, pudieron ser tocados físicamente por Dios, ¿verdad? Dice Juan, a Dios nadie lo ha visto. Y luego dice la manera en que Dios se ha mostrado al mundo, físicamente. Ese mundo que dice, bueno, ¿y dónde está Dios? Bien, lo que pasa es que se limitó a una generación. Qué bien por ellos, ¿verdad? Una generación que tuvo ese privilegio de ver y escuchar a Dios. Pero mis hermanos, hay una segunda vez que el apóstol Juan utiliza la misma frase. A Dios nadie lo ha visto jamás. Y me interesó sobremanera qué tenía que decir. Y vamos a ir a su primera carta, primera de Juan, capítulo 4,
versículo 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Quedémonos con lo que acabamos de decir. A nadie ha visto a Dios. Jesús le dio a conocer. Ahora, viene Juan y dicen en versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios, ¿verdad? Recordamos como dijo en su evangelio. Ahora, ¿cómo se muestra Dios al mundo? Si nos amamos unos a otros. Vean ustedes entonces que para las posteriores generaciones, Dios se muestra al mundo a través del amor relacional de su iglesia. Así como en su generación, Cristo mostró a Dios al mundo en su encarnación. ¿Y cómo se muestra entonces después de su ascensión? A través del amor relacional entre la iglesia. Entonces, somos conversos para servir, pero no es el servicio en sí mismo el que va a mostrar a Dios, porque otras instituciones también pueden servir de alguna manera al mundo. Es porque servimos viendo principalmente no el servicio, aunque evidentemente es muy importante, sino cómo se sirve, en amor relacional. Porque Juan está diciendo, a Dios nadie lo ha visto jamás, y empieza a hablar inmediatamente acerca del amor entre los creyentes. Y es una manera en que Dios se muestra y mostramos al mundo. Y por esa razón el mundo muchas veces y en muchos sectores dice, ¿dónde está Dios? No puedo ver a Dios. ¿Por qué? Porque va a decir Juan en versículo 16, ahí que estamos, Dios es amor. Dios es amor. Así que cuando se muestra el amor al mundo, ¿qué estamos mostrando? A Dios. Y lo podemos ver en versículo 16, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y evidentemente, versículo 14, para continuar, ahí mismo, versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros testificamos la primera lectura de Juan, que Dios ha enviado al Hijo. Nosotros somos testigos del amor y somos testigos de Dios en el mundo, testificando lo que Juan dijo en el Evangelio. Así que esto responde cómo mostramos a Dios mientras servimos, por medio del amor relacional. Comprendemos entonces el punto, ¿verdad?, del servicio, no el servicio en sí mismo, sino cómo nosotros servimos. Aquí podemos sacar una conclusión muy rápida y básica. ¿Qué significa cuando no hay amor relacional? Cuando hay resentimientos, cuando hay amarguras entre hermanos. ¿Qué significa? ¿Dios se deja ver allí? No, más bien es una oportunidad para no hacer visible a Dios al mundo. Porque la idea es, vean cómo se aman. Y así mostramos nosotros a Dios al mundo. Estamos hablando acerca del servicio. Por eso empezamos acerca de la conversión. ¿Para qué somos llamados? Para servir, ¿verdad? Somos llamados para tener esperanza. Ahora, cuando estamos sirviendo, ¿cómo dejamos ver a Dios en el servicio? Por medio del amor relacional. La conversión nos da una nueva visión de todo lo que nosotros podamos suponer, ver o entender. Así que, la visión que el amor produce en nuestro servicio sería el otro título. Hermanos, uno de los aspectos más peligrosos del pecado, es que nos hace ciegos. El pecado no nos deja ver una perspectiva, la perspectiva del Evangelio, la perspectiva de la esperanza. Comprendamos, el pecado nos enceguece. He puesto acá 2 lecturas de muchas que hay. Déjenlos, va a decir Jesús, son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Otra lectura va a decir, el Dios de este mundo, ¿cuál es el propósito? Ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, quien físicamente está ciego, ¿verdad?, va a saber que está ciego. ¿Y cómo sabe que está ciego? Pues evidentemente va a tener un instrumento, tal vez un bastón, no sé si se llamará así,
o tal vez un perro que lo guíe. O sea, el hecho es que va a buscar cómo compensar su ceguera porque sabe que está ciego. El problema de la ceguera espiritual es que la persona no sabe que está ciega o piensa que está viendo y piensa que ve bien. Ese es el problema. Y piensa que puede seguir su vida estando ciego porque para él está viendo todas las cosas muy claras. Entonces es un gran peligro la ceguera espiritual versus la ceguera física. Comprendemos el punto, ¿verdad? Un ciego evidentemente dice, bueno, yo no puedo ver y hace algo para compensar. Pero el ciego espiritual no hace nada. Puede pasar toda su vida estando ciego espiritualmente y piensa que está muy bien así como está. Así que la conversión nos da una nueva manera de ver entonces. Una nueva manera de ver nuestras relaciones, nuestras interacciones. ¿Y cómo? Lo bueno es que la palabra es tan contundente que podemos ir allí y tomar respuesta. Así que vamos a ver las dos visiones, entiéndanse bien, las dos visiones que el Señor nos permite para que nosotros podamos entonces, en ese servicio, en ese amor relacional, poder ver cómo Dios nos dice que veamos en el servicio. Vean qué interesante. Vamos a ir a la primera visión, Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. ¿Qué estamos haciendo? Estamos demostrando que el gran peligro, y es un peligro al que constantemente nosotros estamos regresando, por cierto, es la tendencia a la ceguera espiritual. Es decir, es un peligro que podemos tener nosotros siempre, aún siendo salvos, ¿verdad? Constantemente tenemos que ir modificando nuestras perspectivas, nuestra visión. Entonces, el modelo para ver según el Evangelio, va a decir el apóstol Pablo en 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Primera visión. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Hacer algo en el nombre del Señor Jesús significa que nosotros representamos a Jesús. Es como si nosotros estuviésemos haciendo las cosas como Jesús las haría, actuando como Jesús lo haría. ¿Es un proceso que se implanta inmediatamente? No, mi hermano, no. Es un proceso que va continuamente ajustándose en nuestra naturaleza pecaminosa, pero apuntamos hacia esto. Así que la primera visión es, si yo fuera Jesús, por ejemplo, y esto no es ninguna pretensión, porque si vemos en 1:28 en Colosenses, Pablo está diciendo que Cristo, el fin es que se forme en nosotros, ¿verdad? Así que si nosotros fuésemos Jesús, ¿qué haría por esa persona? ¿Cómo le hablaría a esa persona? Si yo fuera Jesús, ¿cómo recibiría la ofensa del otro? Por ejemplo, veamos 1 de Pedro 2:23. Si yo fuera Jesús, ¿cómo recibiría la ofensa del otro? 1 de Pedro 2:23. Se refiere al Cristo que está siendo formado en nosotros, en nuestro carácter. Dice versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que, hermanos, estamos en la primera visión. En el servicio, cuando nosotros estamos sirviendo, como nosotros estamos tendientes a la ceguera espiritual, Pablo nos da una primera percepción, una primera visión desde el Evangelio. ¿Qué haría yo en representación de Jesús? ¿Cómo manejaría mi intimidad si fuese el mismo Jesús quien estuviese en intimidad? ¿Cómo me manejaría yo en todas las áreas de mi vida si yo fuese Jesús? Y segunda visión, ahí mismo en Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Versículo 23 va a decir, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y ahí está la segunda gran perspectiva de todo converso y de todo servidor. ¿Cuál sería, hermanos? Es actuar como si la otra persona fuera Jesús. ¿Lo podemos ver? La primera perspectiva es, ¿qué haría Jesús en mi lugar?
Todo lo que hagan, hágalo en el nombre del Señor Jesús. Y esta segunda es, ¿qué haría yo por tal persona si la otra persona fuese Jesús? Y estamos en jaque mate, mis hermanos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y sobre esta perspectiva, si lo aplicamos en el servicio, hermanos, y no aplicamos nada más, es como si Jesús estuviese resumiendo la ley como lo hizo, en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Listo. Y aquí la perspectiva del servicio, por mucho que podemos hablar, todo muy edificante, pero al menos desde mi entender, se resumen estas dos cosas. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo hablaría Jesús en mi lugar? ¿Y nos está llamando a una perfección ya? No, nos está llamando a una esperanza. Es lo que está formándose en cada uno de nosotros a pesar de nuestros errores, porque entonces no habría esperanza. ¿Qué esperanza habría en una persona que no necesite cambiar? No necesita la esperanza, ya es un producto hecho. Pero cuando nosotros vemos nuestra debilidad, no desfallecemos porque tenemos esperanza. Dios está obrando. ¿Sobre cuál? Sobre esta perspectiva, sobre esta visión. Hermanos, si a partir de hoy, este mismo momento, a partir del conocimiento que el Evangelio nos está diciendo, aplicamos estas dos perspectivas, apliquémoslo simplemente en relaciones matrimoniales, entre padres e hijos, hijos para padres, en el trabajo, en la calle, en cualquier circunstancia relacional, ministerialmente, donde sea. Solamente reflexionemos un poco qué impacto estaría en nuestra vida si nosotros tenemos estas dos perspectivas. ¿Qué haría Cristo en mi lugar en este momento? ¿Qué haría yo por Cristo si estuviera al frente mío, representado en esa persona? Entonces, mis hermanos, vivir el servicio de amor al mundo, vamos a resumirlo esta primera parte sobre estas dos preguntas. ¿Cómo sería mi servicio por aquella persona si yo fuera Cristo? ¿Cómo sería mi servicio si aquella persona fuera Cristo? Si ustedes son de esas personas que tienen memoria fotográfica, tómale una foto a esto, mi hermano. Pero cuando le llegue a su mente, pásela a su corazón. Y recordemos, esto no es desanimarnos, porque si nosotros vemos esto y hacemos una autorreflexión, decimos, estoy listo o lista. Pero por eso empezamos a hablar de la esperanza. Porque a esto, mis hermanos, por esto está operando la gracia de Dios en nuestra vida, hacia este objetivo. Terminemos, ya que estamos en Colosenses, esto que acabamos de compartir, simplemente para confirmarlo con la palabra. Capítulo 1, por favor. Ya lo mencionamos, pero vamos a leerlo. Versículo 27. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Hermanos, yo creo que esto es un misterio, mis hermanos. Yo creo que si usted no ha escuchado este mensaje de esta manera, hoy la palabra de Dios nos está develando un misterio. Ahora, ¿qué sigue en la Escritura? Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto, mis hermanos, pase esta semana reflexionando, pasemos nuestras acciones, nuestras palabras, cómo esto es posible. Tenemos dos partes, ¿verdad? Así que vamos a ver en la segunda parte cómo esto es posible, porque en nada tiene que ver con un esfuerzo personal, y eso es el alivio, ¿verdad? Así que terminemos con esta idea, guárdesela por favor, y cuando usted piense en el servicio, piense en este jaque mate.
¿Cómo sería mi servicio por aquella persona si yo fuera Cristo? ¿Cómo sería mi servicio si aquella persona fuera Cristo? Bien, iniciamos entonces esta segunda parte. Quedamos la primera parte con una reflexión. ¿Cómo sería mi servicio por aquella persona si yo fuera Cristo? ¿Cómo sería mi servicio si aquella persona fuera Cristo? ¿Verdad? Ahora, en esa segunda parte es para confirmar que no estamos hablando de un estándar al cual nosotros tenemos que esforzarnos por llegar desde nuestras propias fuerzas, capacidades, preparación, etc. Sino que no es tratar de lograr, sino tratar de entender. Mis hermanos, y es con lo que quiero iniciar en esa segunda parte. ¿Qué hablábamos de la primera parte? El enemigo enceguece nuestro entendimiento. Así que, aun cuando nosotros vamos teniendo entendimiento cada semana, durante la semana, el enemigo va a estar tratando de que nosotros olvidemos principios, olvidemos lo que la palabra de Dios nos dice, toda la obra de Jesucristo que ya está en nosotros. Esa es la obra justamente de seguir encegueciendo el entendimiento. No es solamente para los no conversos. Es que puede suceder que un converso, una persona salva en el Señor, viva su vida sin saber realmente cuál es su posición en Cristo. Así que vamos a empezar con un término acá, que es la gracia presente. Gracia presente, así vamos a llamarle. ¿Por qué? Nosotros estamos muy habituados a entender lo de la gracia pasada. ¿Qué es la gracia pasada? Lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Su encarnación, su vida terrenal, su muerte voluntaria, su resurrección, su ascensión. Decimos en la gracia pasada, la sangre de Cristo fue derramada para perdonar todo nuestro pecado. Su obra redentora nos ha redimido. Todos nos referimos a la gracia pasada. Ahora, también tenemos mucho entendimiento de la gracia futura. La gracia futura esperamos del cielo, su gloriosa venida. Vamos a vivir perpetuamente en el Señor, ya sin la presencia del pecado en nosotros, tendremos cuerpos glorificados. Todo esto nos referimos entonces a la gracia futura. Habituamos a hablar mucho de la gracia pasada, amén por esto, y la gracia futura, pero nosotros vivimos en un aquí y ahora. Vivimos en la gracia presente. Y de esto tenemos que seguir predicando con ese balance adecuado. Predicar y vivir y entender la gracia presente. No solamente la gracia pasada y futura, sino cómo balanceamos esto para nosotros vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, uno de los esfuerzos del apóstol Pablo a los Efesios, cuando les empieza a hablar de todas las maravillas de la gracia pasada, es a partir del capítulo 4, por ejemplo, empieza ya a hacerles entender esto que está presente en cada creyente. He puesto esta lectura, vamos nosotros a buscar igual Efesios. Otra vez, como les dije, pongo Nueva Versión Internacional simplemente para poder entender mejor lo que Pablo nos está diciendo. Voy a leer acá en esta versión y nosotros vamos a buscar otra lectura acá en Efesios para complementar. Pido también que le sean, ¿qué dice? Ahora, ¿a quién le está hablando, mis hermanos? ¿A creyentes o no creyentes? A los de Éfeso, a los que en el capítulo 1, a los santificados, a los coherederos, a los que ya están sellados con el Espíritu Santo, a los creyentes. A esos creyentes le está diciendo, le estoy pidiendo al Señor que ustedes entiendan, que sean iluminados. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Hablamos de la gracia futura, pero tenemos que aplicarlo en la gracia presente. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Pablo está orando a Dios para que los creyentes entiendan esto.
y cuál incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Entonces vean el énfasis de la gracia presente. Le estoy pidiendo a Dios que ustedes entiendan el poder, la grandeza del poder en aquellos que creen. Porque hablar de la gracia pasada y la gracia futura sin vivir gracia presente nos desanima y nos mantiene siempre derrotados, debajo del zapato de las circunstancias. Y hablamos de gracia pasada y futura, perfecto. Pero es gracia presente lo que necesitamos. ¿Qué es lo que el poder del Evangelio actuando ya en nosotros? En Efesios, ahora sí, en nuestra Reina Valera, vamos al capítulo 3 para reforzar este mensaje de Pablo, versículo 20 y 21. Versículo 20, capítulo 3 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, gracia presente, en nosotros, a Él sea la gloria y la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es porque nosotros nos quedamos tal vez con esa incertidumbre. En el servicio es como si yo fuese Cristo hacia los demás y viendo a las personas como si fueran Cristo. ¿Cómo es posible esto en nuestras fuerzas? Es posible por el poder de la gracia presente en nosotros. Por eso estamos hablando del punto. Es posible porque Cristo ya lo hizo posible por nosotros. No es ningún idealismo que descansa en nuestras fuerzas o nuestras capacidades. El apóstol Pedro habla de lo mismo. Vamos a hacer la misma dinámica. Vamos por favor a Segunda de Pedro, capítulo 1. Yo les voy a leer estos versículos en Nueva Versión Internacional para que atendamos acá primero y luego vamos a Reina Valera para poder reforzar. Dice el apóstol Pedro: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido, gracia presente, todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Dios nos manda en Colosenses a vivir con una visión. ¿Recuerdan? Como terminamos el estudio anterior. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría yo por Cristo? Esa es la visión que terminamos, ¿verdad? Ahora, nos ha concedido todas las cosas para vivir como Dios manda. Todo lo que vemos en la Escritura es lo que Dios manda. Ahora, reforcémoslo con 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 8 y 9 en nuestra versión. 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Recuerdan otra vez lo de ser ciegos espiritualmente? Bien, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, ¿qué es la ceguera en un creyente? Olvidar lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Es posible? Claro que es posible. Cuando yo digo yo no puedo perdonar, yo no puedo pasar por alto una ofensa, ¿qué estamos diciendo? Olvido lo que Cristo ya hizo por nosotros. Gracia presente. Entro a otro tema, igual con un nombre medio extraño. Se llama, podríamos llamarlo, la teología de la interrupción. Ya les voy a explicar qué es esto. Estamos hablando acerca del servicio, hermanos. El servicio. Ahora, el Dios que es amor debe verse en el mundo a través, como dijimos, del amor relacional. Y es muy importante que también un fruto del Espíritu o manifestación del fruto del Espíritu, es decir, la amabilidad o benignidad, se deje ver junto al amor. Por eso le estoy llamando acá teología de la interrupción. La amabilidad básicamente es esa capacitación en el Espíritu que nos lleva a poner las necesidades del prójimo antes que las nuestras. Necesidades integrales.
Y como siempre, el modelo perfecto es Jesucristo. ¿Por qué le estoy diciendo teología de la interrupción? Les llevo a esta reflexión, hermanos. Muchas de las cosas más asombrosas que Jesús dijo e hizo en su ministerio terrenal fue porque alguien lo interrumpió, mi hermano. Y cuando empecé a pensar en esto, y empecé a leer el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, como todos y cualquier otro Evangelio, nada más note usted, tome un ejercicio cuando usted pueda, dése cuenta qué pasó cuando Jesús en su ministerio terrenal fue interrumpido por alguien. Primero, ¿cómo respondió a esa interrupción? ¿Y qué bendición fue para esa persona la manera en que Jesús manejó su interrupción? ¿Cómo respondía Jesús cuando alguien le alteraba la agenda, por ejemplo? Vamos a decir, voy para allá, voy para tal pueblo, voy a sanar a tal persona, y de repente en el camino, ¿qué pasa? Alguien lo interrumpía. Ahora, ¿cómo respondía el Señor Jesucristo a esa interrupción? ¿Cómo lo hacía? Ahí está la base de la teología de la interrupción, ¿verdad? Hablando de interrupciones, pues bueno. Ahora, no quiero hablar y no quiero dar a entender de que el siervo más fiel es aquel que no pone límites. Vamos a modelarlo y ponerlo en balance. Vamos por favor a Marcos capítulo 6, 32. Vamos a estar mucho en la escritura ahora para poder fundamentar esta, llamémosle así, teología de la interrupción. Marcos 6, versículo 30. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Vemos aquí un equilibrio, ¿verdad? Por lo que vamos a hablar. Es decir, hubo un momento en que Jesús aparta a sus discípulos, no habían ni comido. La saludable teología de la interrupción no significa que nosotros ya no tengamos ni tiempo para comer, ni para dormir, ni para estar en familia. No es esto, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que Jesús nunca respondió irritado a una interrupción, sea válida o no. Es la manera en que Jesús respondía. Y vamos a través de la Escritura. Y de verdad es muchísima lectura, pero he escogido algunos versículos. Ya que estamos en Marcos, veamos qué pasó en Marcos 10:10. El punto es que Jesús se va a disponer a enseñarle a sus discípulos en privado. Ese es el contexto. Están los discípulos reunidos con Jesucristo y de repente viene una interrupción, ¿verdad? Vamos, Marcos 10, versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo. Era un momento donde Jesús estaba con sus discípulos. Ay, pero ¿qué pasó? Damos la vuelta y decimos versículo 13. En ese mismo contexto, y le presentaban niños para que los tocase. Hubo entonces una interrupción ahí. Carambas. ¿Cómo reaccionan los discípulos sin teología de interrupción? Los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Cómo responde Jesús con la teología de la interrupción? Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Cómo lo vemos en el versículo 16 con la teología de la interrupción? Los tomó en brazos, les puso la mano sobre ellos y los bendecía. Vamos por favor en Marcos, versículo 46. Jesús, ¿de dónde va saliendo? Va saliendo de Jericó. Vinieron a Jericó y al salir de Jericó, ese es el contexto. Listo, ya van hacia una agenda, tienen una agenda. Vamos a ir hacia otro lugar. Va saliendo Jesús, ¿y qué pasa? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Está interrumpiendo la agenda. Jesús. Y los discípulos, pero cállase. No levante la voz, no interrumpa al maestro. Es una persona muy ocupada. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí.
Y Jesús, modelo de la teología de la interrupción, ¿qué pasa? 49. ¿Qué hizo Jesús en la teología de la interrupción? Hermanos, léalo por favor. Detuvo su camino. Vea la palabra de Dios para que podamos crecer. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Osaron interrumpir el viaje de Jesús. Él detuvo todo y mandó a llamar a la persona que en ese momento lo necesitaba. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. ¿Por qué? Porque alguien lo estaba atendiendo en su necesidad. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó al final? Seguía el camino. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiera interrumpido su camino? Esta persona queda sin, como dice la Escritura, sin la bendición por la teología de la interrupción. Esto lo estamos aplicando al servicio, mis hermanos, para que reflexionemos. Porque a veces tenemos una agenda muy específica. Pensamos que si cumplimos la agenda, estamos haciendo lo que tenemos que hacer en el reino de Dios. ¿Y qué pasa en las interrupciones? Nos irritamos. Ya nos interrumpen lo que yo estaba ya programado a hacer durante la semana. ¿Cierto o no, mis hermanos? Por eso estoy poniendo la teología de la interrupción. Porque Jesús fue una bendición lo que dijo y lo que hizo cuando alguien lo interrumpió. Y vemos nosotros en Lucas 8. Vamos avanzando. Lucas capítulo 8, otra interrupción. Jesús iba camino a una emergencia, mis hermanos, y no era cualquier emergencia. La hija de una persona importante, la hija de Jairo, hija única de Jairo, de 12 años, estaba muriendo, mis hermanos, y Jesús ya iba para ahí. ¿Y qué pasó? Una mujer le interrumpe el viaje cuando le toca. Lucas capítulo 8, versículo 45. Dice: entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Es decir, Jesús iba hacia atender la emergencia, ¿verdad? ¿Alguien le toca? Versículo 45. Y negando todos, ¿quién osó interrumpir a Jesús en su viaje? Y negando todos, dijo Pedro y los que él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y la historia continúa. Él, como la lectura anterior, continúa su camino, visita a la hija de Jairo. Nada más veamos cómo fue la respuesta de Jesús cuando fue interrumpido en su agenda ministerial. Ahora, Juan capítulo 19, hermanos. Juan capítulo 19. Esto es porque vamos a ver acá que aún Jesucristo en su propia muerte interrumpió su propio sufrimiento y su propia agonía para aplicar la benignidad en su expresión más perfecta, buscar los intereses de otra persona por encima de los propios. Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre, dice, y al discípulo a quien él amaba, y el contexto es que Jesús estaba agonizando, mis hermanos, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Allí en los sufrimientos Jesús estaba pensando la provisión y con quién se iba a quedar su mamá. He ahí a tu hijo. Estaba ocupándose del sostenimiento de su mamá. Interrumpió su propio sufrimiento y su propia agonía, aún en la cruz. Pero hay más. Jesús resucita en mismo Juan capítulo 21
Están sus discípulos pescando. En el versículo 12, Juan 21:12, les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. El punto es que, vamos al versículo 9, es el que necesitaba ver. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Es decir, Jesús resucitado estaba ocupándose el desayuno de sus discípulos. Les prepara un pan con pescado para que vayan a comer, porque ellos pescaban de noche. Era de día, hambrientos, y Jesús ocupándose de sus discípulos. Básicamente es una visión de lo que es el carácter de Jesús, en cómo en cada interrupción era un momento único, desde donde nosotros vemos las enseñanzas, las acciones más sublimes de Jesucristo, que como es nuestro modelo, pues entonces nosotros lo tomamos para el servicio. Ahora, ¿por qué fallamos nosotros a veces, o aplicándolo a mí primero, por supuesto, en la amabilidad en el servicio? Hermanos, es muy simple. Porque estoy bastante ocupado y no quiero que nadie me interrumpa. Ya está. Es así. Pero viendo el punto y luego modelándolo con Jesucristo, empezamos entonces a ajustarnos al modelo de Jesucristo. Y un poder, otra vez, que actúa en nosotros por medio de la gracia presente. Por eso hablamos de lo primero. Lo que el modelo de Jesucristo es imposible para nosotros. Es más, el cristianismo es imposible, no es que es difícil, es imposible. Por eso es que el carácter que formamos nosotros es de absoluta dependencia. En esa teología de interrupción que es modelada por Jesucristo, nosotros vemos ahora nuestro modelo. Primero reflexionamos, ¿verdad? ¿Qué emociones surgen en mí cuando alguien me interrumpe, cuando estoy en el servicio del Señor? ¿Verdad? ¿Qué sucede allí? Y recordemos el balance específico que ya vimos en Marcos, ¿verdad? Pero es aún así, cuando sea una interrupción no válida, cuando pasa límites, cómo nosotros respondemos, aún así en esos momentos. Bien, estando ocupado, yo no le hago mal a nadie. ¿Ok? Pero aquel acto de amabilidad que pude haber hecho desde la interrupción no se va a cumplir. Hemos hablado entonces, mis hermanos, de tener una nueva visión o perspectiva, ¿verdad?, en el servicio. Así que propongo dejar atrás esta perspectiva, el modo habitual. Tengo que hacer lo que programé hacer para el servicio de Dios y modelarlo con el ejemplo de Jesucristo. Serviré bajo la teología de la interrupción modelada por Jesucristo. Les dejo esta reflexión, mis hermanos. Tal vez no la han escuchado antes, pero que nos ayude esta semana también a reflexionar. ¿Qué pasa conmigo cuando alguien me interrumpe? ¿Qué pasó con Jesús cuando alguien le interrumpió? Lea ahora, luego, el Evangelio y véalo en esa perspectiva y se va a dar cuenta de la riqueza que se van a encontrar, viéndolo así, viéndolo con esos ojos de la interrupción. ¿Qué pasaba cuando Jesús tenía programado algo y alguien osaba metérsele en el camino? ¿Qué sucedió allí? Véalo con esos ojos, hermanos. Y oremos para que esa gracia presente se aplique en nosotros.